destacado periodista, como hemos visto por la televisión, defendiendo y que nos va a complementar esta fase antes de que participe el congresista Manuel Dangmer. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haber venido. Es súper importante y súper interesante ver y comprobar cuánta gente tiene interés en este tipo de cosas, que hay un mensaje muy claro en esto y un mensaje muy claro en la forma en la que se ha implementado la ley de la que hemos venido hablando y de la que han estado discutiendo en la mesa. Primero yo quería, como periodista, quería tocar un poco el tema de la forma en la que se ha venido cubriendo o haciendo las coberturas noticiosas de las marchas y de toda esta discusión. Da la impresión de que la prensa efectivamente en su gran mayoría está a favor de la ley. Es cierto, está a favor, innegablemente. La pregunta es ¿por qué el cierre a los, digamos, a los argumentos contrarios? Por miedo. Básicamente por miedo. Cuando uno empieza a ver los titulares, cómo empiezan a cambiar el perfil en general de las informaciones en las páginas web, incluso de los medios más importantes y serios del país, o tradicionalmente más serios, uno empieza a entender diferente las palabras del presidente Humala de hace un par de años, en que decían, ¿por qué no hacemos noticias más bonitas? ¿Por qué no nos ocupamos de cosas más simpáticas? ¿Por qué tiene que ser todo una desgracia? ¿Por qué en realidad vamos a fijarnos en el lado brillante de la vida? Lo cual en otras circunstancias podría parecer un sentido, pero viniendo del presidente que todos conocemos, es una inocentada probablemente intolerable y un insulto, porque es estar de espaldas a la gente. La compañera dijo que efectivamente cuando salíamos a la calle, yo he participado en alguna de las marchas, porque creo que eso nos afecta a todos. El recorte de derechos es progresivo, nunca es hacia atrás, nunca se cierra, es solamente hacia adelante. Ha pasado antes. Hay 40 regímenes laborales especiales por eso, porque se va avanzando en ese sentido. Se perfora, se perfora, se perfora, se precariza, se precariza, se precariza. La ley MIPE es un ejemplo extraordinario de esto. Ok, un poco... yo quería explicarles la situación que tienen muchísimos periodistas dentro de estos medios. Muchos de los periodistas que trabajan en estos medios que cubren las marchas y dicen fueron 200 personas, fueron 300 personas, cuando claramente hay más de 10.000 personas marchando en la avenida Arequipa, están a favor de la derogatoria, pero están cuidando sus puestos de trabajo. Ahora, esto es ser un poco abogado del diablo y realmente chichas o como vender jugo. No lo es. Hay una responsabilidad de construcción, de civismo, de construcción de información, de ayudar a la gente a estar informada y aglutinarse alrededor de cosas que le interesan, no de dorarles la píldora, no de, no sé, ocuparse en la mañana después de que ha habido un atropellado, quién se enamoró de quién en un programa concurso de la tarde. Eso en un noticiero es hasta insultante. Y que lo tomen con toda la seriedad y que todo el set de periodistas comenten al respecto es peor todavía. Y que después escriban haciéndose los serios es peor aún. La ley Pulpín es, disculpen, la ley de fomento del empleo juvenil nació muerta. Más allá del tema técnico, que me imagino y lo han agotado los señores de la mesa, y del tema político y el efecto social, que todos son nefastos. Todos son nefastos. En realidad suena muy bien en un ideario, pero políticamente es impracticable. El Estado no tiene manera de garantizar ninguna de las cosas que ponen ni asegurar que se van a cumplir los candados que están en la ley. Eso no es verdad. Pero al margen de todo esto, les decía, hay una cosa mucho más importante quizás y de fondo, y es la manera en la que se está aprendiendo a hacer política en nuestro país de espaldas a los interesados. O sea, es inaudito que una ley que tiene que ver con la regulación laboral no haya pasado por el Ministerio de Trabajo, y que cuando pasó, por exigencia de un viceministro, lo echaran, porque eso fue lo que pasó. La ley se hizo en Produce, recogiendo, como dijeron aquí, una iniciativa un poco más vieja del exministro Kuczynski. Se
terminó de ajustar con un estudio de abogados independiente, que además son abogados de una de las empresas más grandes de este país, y se le entregó al MEF como una especie de borrador final. El proyecto inicial, que presentó el PRODUCE junto con el estudio de abogados al MEF, mantenía la mitad del CTS y la mitad y una gratificación, o sea, 2 medias gratificaciones. En el MEF se cortó absolutamente todo lo demás. Las utilidades no se tocaban inicialmente porque es un derecho consagrado en la Constitución. Sin embargo, el MEF lo quitó igual. Y en su proyecto tan inconstitucional es que en su proyecto de reglamento lo ha restituido, lo cual es ilegal además. Pero en fin, a lo que voy es a esto. Luego vino el Congreso, después de ser firmado por el MEF, y se aprobó en tiempo récord. Y no le preguntaron a nadie. O sea, a lo que voy es a esto. Democracia es transparencia. No estamos pensando acá que todas las leyes y todas las regulaciones tengan que venir a ser consultadas con todos y cada uno, ni hacer una democracia participativa. No, pero no a las espaldas, no escondidas, no dentro de paquetes que esconden otras cosas. Eso es muy, muy peligroso, porque además se hace política de espaldas a las grandes mayorías, porque ninguno de nosotros aquí, creo, tiene el correo, ni el teléfono, el celular del Ministerio de Economía. Bueno, de repente acá el congresista, quizás. Entonces, en CONFIEP lo tienen. A CONFIEP, cuando se reúne todos los jueves en la noche, van los ministros a informar. Esa relación dice muchísimo, esa forma de hacer política es muy peligrosa. Porque lo que nos está diciendo es que la gente que uno elige para que represente sus propios intereses no los está representando, ni en los espacios políticos, ni en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, ¿de qué cosa viven? De anunciaje. No viven del número de ejemplares que venden, viven de anunciaje. ¿Y quiénes anuncian? Las grandes empresas. Entonces es todo un círculo. No es tan difícil darse cuenta. El poder solamente reconoce a otro poder igual, porque si no le pasa por encima. Hasta que los jóvenes no se organizaron y empezaron a salir a la calle, esta ley iba a pasar de todos modos. El mensaje es importante. Se está tratando de vulnerar el derecho que tiene la gente a participar y a estar enterado de lo que se legisla cuando lo afecta directamente, pero también que uno puede cambiar la realidad si se lo propone. Que si se da cuenta a tiempo y busca las maneras y se organiza, puede voltearle la mano incluso al más pintado, que es lo que está pasando ahora. Esta ley probablemente ya esté muerta. La puerta del horno se quema el pan, así que no podemos cantar victoria aún, pero es probable que sí. Y yo no recuerdo una ley tan defendida y un gobierno tan aferrado a una norma con un efecto tan marginal en los agregados. Es importante los mensajes, son muy importantes los mensajes. Muchas gracias. Muchas gracias a periodista de Deloitte.